Hola a todos, espero estén bien. En esta ocasión venimos a presentarles un trabajo titulado Oscilador de Cristal. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó y junto con mi compañero Vilvir Romario Cuevara y Kellyana Mosquera, quien les habla, presentaremos este tema correspondiente a la asignatura electrónica de telecomunicaciones. Bueno, el oscilador de cristal es un circuito oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. En particular, uno utiliza un oscilador cristal de cuarzo y este funciona distorsionando el cristal con un campo eléctrico cuando se aplica voltaje a un electrodo cerca de su cristal. Como vemos aquí en la imagen, lo que está haciendo aquí eléctrico es que en su masa está ahí regulando el voltaje y en su masa quiere una polarización eléctrica y aparece una diferencia potencial y cargas eléctricas en su superficie. Bueno, aquí el oscilador de cristal, aquí vemos su símbolo. Es un dispositivo electromecánico que se comporta en un circuito muy selectivo en frecuencia. Es decir, que tiene un factor de calidad Q muy alto, digamos, un factor de calidad de carga muy alto. Y está construido a base de cuarzo o de una cerámica sintética con propiedades piezoeléctricas y sus propiedades son muy estables en el tiempo e insensibles a los cambios de temperatura o humedad. No obstante, eso no quiere decir que cuando se emplean para los osciladores de referencia de alta precisión, se encierran en una caja a temperatura controlada y así podemos evitar daños. Aquí vemos su diagrama esquemático del circuito. Vemos dos imágenes y aquí vemos en realidad el circuito equivalente. Aquí también vemos ya un circuito un poco más explicativo, más amplio, donde miramos el cristal, miramos el oscilador de cristal, miramos su voltaje, los capacitores, la resistencia, todo eso. Bien, el análisis de circuito que vemos aquí también en la imagen dice que la capacidad del capacitor corresponde a un condensador cuyo dieléctrico es el cristal de cuarzo y la armadura dos de sus caras metalizadas. A continuación, mi compañero Bilby nos seguirá explicando un poco más acerca de este oscilador de cristal. Bueno, por consiguiente, entramos en lo que son las características principales del oscilador de cristal. Entre ellas tenemos que el oscilador de cristal pues, se caracteriza por su estabilidad de frecuencia. Cuando estamos hablando de oscilaciones, estamos hablando de frecuencia. Tienen una buena estabilidad a la hora de la frecuencia, tienen una puerta de fase que están dadas por un resonador. También tenemos que la frecuencia es estable frente a las variaciones de la tensión de alimentación. Otra de sus características es la dependencia con la temperatura para el cristal de cuarzo. De las características que trae, obviamente estamos mostrando los valores dados. Los valores que nos da este cristal, este oscilador de cristal, nos está diciendo que de cero, un porcentaje de 0,005, el valor en temperatura sería de 25 grados centígrados. Y en el margen de 0 a 70 grados centígrados, el oscilador de cristal se mantiene más o menos en esas características, se sostiene sobre esas características. También admiten un pequeño ajuste de frecuencia con un condensador
en serie. Ese condensador en serie sería el que va conectado en serie con el resonador. Estaríamos hablando aquí que uno trabaja con respecto al otro. Listo. Bueno. Luego de las características, luego de mostrarles lo que son las características principales del oscilador de cristal o de cuarzo, venimos aquí a ver la respuesta de tiempo en el voltaje de salida en función del tiempo. Aquí les estamos mostrando una derivada que sería una fórmula para poder mostrarle el valor del voltaje de salida en función del tiempo del oscilador de cristal. Entonces, el voltaje, ¿cuál sería? Para el voltaje senoidal, porque cuando estamos hablando que ese voltaje, el voltaje que está saliendo, en este caso sería un voltaje senoidal. Ya por estética conocemos que la gráfica senoidal son las frecuencias, las altas frecuencias con las que está saliendo el sonido o la resonancia. Bueno, entonces aquí tenemos la primera fórmula explicada aquí, ya en función del tiempo. En este caso estamos hablando en función del tiempo. Estas serían las derivadas, ambas fórmulas, tanto esta como esta. Aquí en esta estamos viendo, luego de tener esta fórmula, estamos viendo que eh, la fórmula está cambiando. Esta misma es esta, solo que descomponiéndola porque estamos derivándola para poder conseguir el resultado. Bueno, el valor pico de la derivada, ¿cierto? Eso es lo que queremos hallar para poder llegar al voltaje senoidal, que sería el voltaje de salida. Como consiguiente, tenemos la respuesta de frecuencia. Esta vez, el voltaje de salida en función de la frecuencia. Antes era en función del tiempo, ahora en función de la frecuencia. Bueno, también tenemos aquí una pequeña fórmula, que esta fórmula se da en el voltaje de salida en función de la frecuencia. Bueno, entonces, para darle una breve explicación sobre esto, les diría que la frecuencia del oscilador de cristal convenientemente relacionada con alguna otra frecuencia deseada. Pues vemos que se relaciona una con la otra. Y en este caso, por ejemplo, muchas aplicaciones que no sean como el televisor, normalmente estos osciladores se utilizan en los televisores, utilizan cristales de 3,57, por no extendernos en los números, en una frecuencia de megahertz, puesto que hacen unas grandes cantidades para la NTSC, que eso es lo que nos está dando, nos reciben los colores de televisión. Entonces, como tal, estamos viendo la frecuencia aquí. Como consiguiente, ¿qué les traemos ahora? Les venimos a mostrar las ecuaciones del diseño a la hora de la frecuencia de oscilación, ecuación para el cálculo de cada uno de sus elementos, ¿cierto? Entonces aquí les pusimos como ejemplo un circuito equivalente de cristal de cuarzo, como ya mi compañera Kelly lo había explicado. Bueno, entonces, ¿qué venimos a mostrarles aquí? De acuerdo al oscilador de cristal, vamos a mostrarles en la frecuencia de resonancia. En este ejemplo, en este pequeño ejemplo, estamos mostrando un circuito por una resistencia, un condensador, dos condensadores, perdón. Entonces, vemos que el cristal, a la hora de responder, el cristal está enfocado en la entrada. Entonces, a la hora de salir, tiene que salir, la salida tiene que ser equivalente. Como ya les había dicho anteriormente, estábamos hablando de que en la salida del tiempo estábamos hablando de una función senoideal, que sería la frecuencia que iría a salir, ¿cierto? Entonces aquí les traemos en función de frecuencia para hallar la frecuencia en función del condensador o los condensadores que tengamos dentro del circuito. Acá les traemos, dependiendo si estamos hablando de resonancia, si estamos hablando de beta, si estamos hablando de un voltaje. Listo. Siguiente. Bueno, ventajas y desventajas del oscilador de cristal.
En este caso, ¿qué traemos? Traemos 6 pautas, ¿ya? Pues sabemos que la única desventaja que tiene el oscilador de cristal es que se encuentra el oscilador Pierce es un tipo de oscilador de cristal, porque tenemos derivaciones del oscilador de cristal, es que la frecuencia de trabajo de un solo cristal únicamente puede variar en un rango muy estrecho, muy pequeño, lo que no permite generar modulaciones de frecuencia, ya que sabemos que para poder generar grandes frecuencias necesitamos un entorno muy espacioso. Bueno, entonces, para explicar cuáles son las ventajas, bueno, amplifica muy bien porque estabiliza el sonido, lo que son las ondas para el audio y el video, en este caso las bocinas, micrófonos, eh, entre otras. Bueno, como sabemos que amplifica, entonces también transmite muy bien las señales. Eh, Necesitaríamos señales muy óptimas y claras para poder ver, y el oscilador de cristal lo hace. Diagnostica. ¿Cómo lo hace? Médicamente, en microscopio y equipos de ultrasonido. Enfoca muy bien. La energía de la tecnología y los rayos láser se utilizan en este caso para los osciladores de cristal. Son muy estables a la hora de utilizarlos. El oscilador de cristal también, una de sus grandes ventajas es que comunica las ondas de frecuencia en todos los rayos y estaciones de transmisiones de televisión. Como les hablaba hace un momento, en los, a la hora de transmitir, se necesitan ondas para poder mostrar cada una de las fases y los colores que va a mostrar la televisión. Y eso se transmite a través de un cable coaxial. También sincroniza, una de sus grandes ventajas entre comunica y sincroniza con una precisión de impulso de tiempo de los relojes a través de sus patrones eh, vibrota, vivo, perdón, vibratorios. Ok. Como consiguiente les traemos un ejemplo para mostrarle cómo trabaja el oscilador de cristal en su circuito. En el primer ejemplo, en el ejemplo que les traemos, es el primero y el único, les estamos mostrando el oscilador de cristal en esta figura. Entonces le estamos mostrando cada uno de sus elementos que lo componen, cómo trabajan, a qué equivale cada uno de sus elementos y eh, con qué elementos se está trabajando en él. Tenemos unas fórmulas consiguientes, las frecuencias, para sacar la frecuencia en serie, frecuencia paralela. Uh, en este caso, ¿qué estamos haciendo aquí? Q lo estamos utilizando eh, como el punto clave para trabajar la fórmula. Es la forma en la que estamos trabajando el diseño. Q lo estamos tomando como el oscilador de cristal. Bueno, también le traemos lo que son las aplicaciones. En las aplicaciones que les traemos, se utilizan comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes de cuarzo, para proporcionar una señal de reloj estable para circuitos integrados digitales y para estabilizar las frecuencias de las transmisiones, generalmente de frecuencias de radio y de televisión. ¿Por qué les hablo todo el tiempo de frecuencias de televisión y de radio? Porque son las más comunes a la hora de trabajar con osciladores de cristal. El oscilador de cristal es muy estable y la televisión y la radio necesitan mucha estabilidad a la hora de procesar esa información que se está mandando por las señales para poder capturarlas y transmitirlas. Y por último, le tenemos las referencias. Aquí en las referencias lo que hicimos fue ubicar cada una de las páginas o cada uno de los libros con los que nos guiamos para poder estructurar estas diapositivas y poder presentarles este trabajo hoy.
Muchísimas gracias por, sus, por su atención y un Dios les pague.